Calle Yupes raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama Soledad. Se importan cerca de 60 millones de kilos de aparatos nuevos por año y eso implica que se generan unos 45 millones de kilos de residuos de aparatos electrónicos en Uruguay al año. Los residuos electroelectrónicos en nuestro país todavía no cuentan con una reglamentación específica. Sí están sujetos a las normas generales de protección del ambiente y la Ley de Gestión Integral de Residuos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Les adelanto que tenemos una intensa noche aquí en Periodistas, casi como siempre, ¿verdad? Porque la realidad además es intensa aquí en nuestro país. Estamos todos aquí reunidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo han pasado, Maggie? Noches. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Señores, les voy adelantando algunas cosas. Fernando Cabrera va a estar con nosotros, un cantautor muy conocido, más allá de conocido, una figura que es de culto aquí en nuestro país. Otros temas que vienen a la noche, mejor dicho, de Periodistas. Seguimos de largo, güey. Sí, sí. Años de Radio de Mañana. Exactamente, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de Chile. Lo íbamos a hacer el martes pasado, finalmente los acontecimientos hicieron que no pudiéramos hacer ese análisis. ¿Qué está pasando en ese Chile que ha oscilado entre un gobierno de izquierda y un aplastante triunfo o muy amplio triunfo de la ultraderecha? Vamos a tratar de entenderlo, sobre todo apelando a lo que dicen los propios chilenos. ¿Diego? Bueno, Lilian Quechichán va a ser la entrevistada de esta noche, la senadora del Frente Amplio. Ayer hubo una interpelación, pasaron el ministro de Ambiente, la ministra de Salud Pública y también la cúpula de OCE por la crisis hídrica. Bueno, el Frente Amplio propuso en el Parlamento algunas medidas, también hizo este llamado para interpelar. Vamos a hablar con Quechichán sobre las consecuencias de la interpelación y también sobre, eventualmente, corresponsabilidades que llevaron a esta situación que los uruguayos desconocían casi por completo, por lo menos en los últimos años. Sí, en otro orden aumentó el precio del agua, se dice por parte de las personas que están en los supermercados y los almacenes que fueron los proveedores los que han aumentado el precio del agua, lo que genera algún inconveniente no previsto. Tengo el dato de que los embotelladores no aumentaron ni un peso, ni un centavo, han sido los intermediarios los que han aumentado dada la demanda. Sí. Lo que sí está complicado es el stock. Sí, el stock también, me dijeron, hay un tema básico. En Uruguay se consumen 300 millones de litros de agua embotellada por año, 250 mililitros de agua embotellada por día en promedio de los uruguayos. Obviamente aumentó exponencialmente el uso de agua embotellada. Las líneas de producción de las empresas fabricantes mayoristas no están dando abasto. Y el agua está en los pozos, porque las empresas grandes tienen, pero no así la capacidad de embotellar, ¿no? Y eso puede provocar eventualmente escasez en los próximos días. Sí, Los comercios chicos son los que tienen más dificultades para el stock. Yendo a lo cotidiano, el almacenero de la esquina de mi casa me dijo, lo que vendo en una semana lo estoy vendiendo en un día. Obviamente eso complica la logística. Sí, y es lógico que de alguna manera también la gente, en este caso especial, vaya tomando sus precauciones. Maggie. Yo vengo con un tema muy interesante. Vivir en un mundo conectado, donde las comunicaciones están a la orden del día, tiene un montón de beneficios, por supuesto, y nosotros como comunicadores y periodistas lo vemos a diario. Pero también tiene sus problemas, y acá tengo uno de los problemas, y tiene sus obligaciones, o varios acá. Cada uno tiene en su casa, creo que un fondo de cajón, una bandeja, un centro de mesa donde vamos poniendo los celulares que ya no funcionan, los auriculares, baterías viejas, teléfonos que ya no funcionan, y no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Y es un problema, los residuos electrónicos. De eso vamos a hablar hoy, vamos a conocer una empresa que se encarga de toda la cadena, digamos, de reciclaje de esto, y también la legislación que tiene el Uruguay en este sentido.
Y les tiro el dato, no los quiero alarmar, pero sí concientizar. Uruguay es el país de América Latina que más residuos electrónicos genera anualmente en comparación con todo el resto de los países. En promedio, así que claro. hay que tomar conciencia sobre esto y vamos a hablar un poquito más en un ratito. Yo no contradigo a Maggie hoy porque de pronto toma una actitud tipo Susana Jiménez, ¿viste? Y en vez de tirarte un cenicero, tira esa cosa. Jamás, jamás. Vamos a un adelanto, ¿verdad, Maggie? Vamos a un adelanto. La calle Yupes raya el medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Sí, señores, es él, Fernando Cabrera. Yo me lo anoté, cantante, compositor, porque alguna cosa podía olvidar, ¿verdad? Y no quería hacerlo. Poeta, guitarrista, docente, ganador de graffiti y hay algunas otras cosas más. Descendiente del Pasomolino, del Prado. Eso es muy importante. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí contigo. Gracias, Fernando Cabrera. Muy buenas noches. Te conocí allá, nos conocimos allá por la salida de la dictadura, por ahí Bueno, empezamos a vernos muy habitualmente. Hoy no, nos vemos una vez cada tanto. No cada tanto. Yo me acuerdo de posiblemente la primera vez que nos vimos, una de las primeras veces que tuve el honor de que tú me entrevistaras en un programa buenísimo con tu colega Never Araujo. Ah, sí. Y al lado nuestro, esperando su turno, porque luego intervenía, estaba Llorés Lamarque Pons. ¿Qué te parece? Llorés. Es increíble. No recordado como debería serlo. No, completamente de acuerdo. Uno de los grandes músicos de la historia de este país. Sí, además con anécdotas fantásticas, ¿no? Fernando, hoy sos yo te presenté como una personalidad de la música uruguaya de culto. Es decir, de esto estuvimos hablando con Hugo Fattoruso en más de una oportunidad, ¿verdad? Es decir, las personas que realmente tienen mucha gente que hace devoción de ellos y otros que son populares, que llenan lugares. ¿Qué te hace sentir eso de que sos de culto, que tenés una gente que es absolutamente detrás tuyo, la necesidad de escucharte? Bueno, mirá, dos cosas. Para empezar, me da una emoción, un orgullo, una satisfacción muy grande, como tú decís, de tener esa gente que yo noto, que hay una relación conmigo muy emocional, muy profunda, que tienen mis canciones como elementos que forman parte de sus vidas y muchas veces me lo dicen, eso es lo más lindo, personas que me dicen cosas tan bellas, tan increíbles que yo a veces no lo puedo creer. Sí. Que se provoque eso, ¿no? Sí. Que sus canciones los acompañan a ellos, a sus familiares, en determinados momentos de la vida, que siempre están presentes. Entonces eso es muy fuerte, muy lindo, porque no hay mejor premio para la profesión, para el trabajo de uno. Después, el eje ese entre de culto o popular, en fin, no es una cosa que yo me fije ni analice ni nada, porque en realidad, Jorge, sigo teniendo la misma actitud, yo la misma psicología, la misma predisposición que cuando tenía 19 años y no me conocía a nadie y estaba empezando. Y tal vez antes también, cuando tenía 15 o cuando tenía 8, que ya tocaba la guitarra y cantaba, y eso para mí era todo. Sí. Cantar una canción. Sos el resultado, se ve en tu obra, ¿no? Tal vez últimamente un poco más alejado, pero del barrio, de ese Pasomolino que mencionaba, del Prado que mencionaba. Como todo el mundo, yo diría que más bien de la ciudad y del país. Sí. Es cierto que como todos pertenecemos, sobre todo los que vivimos toda la infancia y un poco más la adolescencia, a un sitio. No mencionás el Prado. Se te cargan
tus emociones, tus recuerdos, lo menciono en muchas canciones, porque he necesitado a veces en una canción poner un detalle, vamos a decir, escenográfico o geográfico, o dónde ubicar una historia. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué mejor que poner algo que uno conoce y vivió, una plaza que uno estuvo, un parque, claro, ¿verdad? Pero yo me siento más que nada recontra, así, montevideano y uruguayo. Ahí sí que me siento feliz de haber nacido acá, con todas las ventajas y las desventajas que tiene, pero me encanta nuestra idiosincrasia, me encanta toda nuestra historia, cómo es el proceso de nuestro pueblo, cómo se ha dado. Sí. De ahí es donde yo me nutro y me parece que ojalá sea un elemento más de esa larga cadena, ¿no? Claro. Fernando, ¿sos el resultado de qué cosas o de quiénes? Y bueno, de mi familia, de mis padres, inquietudes, no inquietudes, de repente cuando yo era chico era común, formaba parte, el que podía hacerlo, de mandar a los chicos a hacer alguna actividad que podía hacer, bueno, a estudiar inglés, o uno iba al club a hacer deportes, el otro a estudiar acordeón, el otro a estudiar piano o guitarra. Era una época que estaba muy de moda cantar folclore y la guitarra, claro, española. Entonces yo formé parte de esa costumbre que tenían los padres de mi generación, mis amigos también, muchos de ellos estudiaban algún instrumento. Empezaste de niño, 6 años. A los 6 años. Sí. Y yo era una persona muy tímida en la infancia, algo que fui superando lentamente con los años, esa timidez inicial, era muy para adentro, ¿no? Muy introvertido, tímido. Y siempre fui también, justamente por la timidez y por cómo te educan, alguien que no ponía en tela de juicio lo que te ordenaban los mayores, ¿no? Claro. Tocás con tus temas, con tu música, cosas muy fuertes, porque tocas los sentimientos. Solés ir al mundo de los sentimientos, que son tan difíciles de describir, ¿verdad? Y son momentos, instancias por las cuales todos pasamos. ¿Qué te lleva a eso? Más que historias, que las contás también en algunos temas, creo que buscas el sentimiento, algo que te produce algo. Es inevitable, es inevitable. No, pero no se ven todos. No se ven todos. Puede ser, para mí lo es porque en la paleta de temas que uno puede tocar cuando escribe una canción, generalmente el porcentaje gana los sentimientos, ¿no? Porque es lo que siente más sincero, más algo que te conmovió, que te movió, que transformó tu vida, que son las mismas cosas que luego a todos nos suceden por igual. Entonces, sí. El tema está en encontrar las palabras adecuadas, que también es un misterio, eso es un azar, es una especie de lotería, ¿no? Encontrar, porque ¿cómo manifestás un sentimiento? Claro. La palabra es como una cárcel, ¿viste? Como una cosa que te tranca, entonces vos tenés que buscar, a veces combinar más de una palabra para que entre 2 o 3 palabras den una idea de ese sentimiento que querés transmitir. Pero iremos a lo que decía Picasso, aquello de buscamos o encontramos, ¿no? ¿Buscás o encontrás? Las dos cosas. Buscando se encuentra. Buscando y con trabajo, con disciplina, estando atento, sí. Estar en una predisposición para estar pronto para cuando llegan las ideas. Y el que está en una profesión, no importa que seas músico o lo que sea, estás todo el día atento. Claro. Estás siempre atento a ver qué pasa, como tú y tus colegas estarán respecto a las noticias, a los sucesos. Y bueno, el que trabaja en el mundo artístico está atento a que el inconsciente, la mente, te mande alguna cosa, alguna respuesta a algo que viste, alguna forma de trasladar a los sonidos, a las notas o a las palabras lo que viste. Y eso son las 24 horas. Claro. ¿Trabajás con silencio o con música? Las dos cosas, porque en el mundo en que vivimos, creo que todos estaremos de acuerdo en esto, no hay más silencio. O sea, en la vida... Qué interesante. En las ciudades, sobre todo, en el campo puede ser. En una ciudad donde el silencio no hay más. El silencio si vos te encerrás en tu casa y cerrás las ventanas, porque no va a faltar el vecino que tenga un parlante a todo lo que da, o el perro que ladra, o el bebé que llora, o el timbre, o el teléfono. O sea, el silencio ya encontrarlo, entonces te tenés que acostumbrar a trabajar con ruido también. Claro. A concentrarte igual y funcionar. Yo me acostumbré.
me sale bien. Yo puedo ir a un bar, por ejemplo, a trabajar, a concentrarme con mis papeles, con mis cosas, y en un bar, esto es increíble, ¿no? A veces entras a un lugar y hay un televisor prendido con un partido de fútbol, a volumen, ¿no? En la otra pared, otro televisor con una telenovela turca, ponele. Y además hay una playlist de música que están pasando, una tercera fuente sonora pasando música. Sí. Los uruguayos somos así, no sé por qué. A mí me enloquece eso, pero me tuve que acostumbrar a esa variedad. Establecer la burbuja, ¿viste? ¿Así? Sí, sí. Y trabajo igual. Claro. Dentro de las cosas que tenés contigo mismo, el Fernando Cabrera adolescente, anda para atrás. Allá en la época en que te conocí, anda para atrás. Sí, el sí. Fernando Cabrera adolescente, Feliz. ¿cómo se lleva con los adolescentes de hoy? Con los jóvenes de hoy. Hay cosas que no cambian y hay cosas que cambian, obvio. Sí. Hay cosas que no cambian, que son la actitud que es común a todo adolescente de todas las épocas, que es descubrimiento, búsqueda, romper con los mandatos, esa necesidad que tenemos en la adolescencia de criticar y poner en tela de juicio todo lo que aprendimos hasta ese momento, Sí, sí. ¿cierto? Enfrentar, en primer lugar, a tus padres, supongamos, luego también un poco el ambiente, la sociedad, Freud te aplaude. ¿sí? Freud te aplaude. Bueno, Sí, Freud dice que debe producirse eso en es los así, adolescentes. bueno, claro, es sano que eso suceda. Medir y a veces equivocarse, medir los límites, a ver dónde está, hasta dónde puedo llegar, a veces atreverse a ir un poquito más allá, romperse la cabeza y volver y seguir. Bueno, eso es la adolescencia. Yo fui así muy adolescente. Sí. Me siento satisfecho de haber experimentado esa etapa a fondo. Vas a los sentimientos, como te decía hace algunos minutos. Tú decís que los sentimientos prácticamente movilizan las cosas de todos los seres humanos, ¿verdad? Sí, es así, pero no en todos los casos, pero habría que hablarlo eso. Ir a los sentimientos es una cosa profunda. A veces duele. Sí, ¿A veces te duele? sí, ¿Sí? claro. Y a veces lo he utilizado eso como medicina, ¿no? Como remedio, Claro. ¿no? Como curación. Yo mismo me he metido en describir y mostrar al público, a la gente, cosas que fueron dolorosas para mí, pero de ese modo se establece una pequeña cura también, para mí, ¿eh? Sí. Es egoísta esto. Sí. Lo he hecho como quien escribe una carta, como quien pega un grito. Sí. Y luego, por suerte, eso ya es más, va en no sé en qué va, le ha servido ese descargo mío, esa catarsis, le ha servido a otros también, me parece. Del mismo modo que cuando uno manifiesta también alegrías, emociones positivas, no solamente Sí, sí. los dramas o los dolores de la vida, también cosas hermosas. Sí, sí. O describís situaciones que no tienen nada que ver con la angustia, ni mucho menos, ¿no? Claro. Yo te decía que de los sentimientos y que eso exige, digamos, una zambullida profunda de ti, ¿verdad? Me imagino. ¿Qué tal las cosas simples? Creciste en el Paso Molino. En el Paso Molino, si no sabías jugar al billar, no existías. Si no jugabas al fútbol en la calle, no existías. Por supuesto. ¿Esas cosas? La calle, sí. Yo estuve en la calle desde niño, siempre estuve en la calle. Después de adolescente montado una bicicleta que me permitía estirar el radio de por donde andaba. Sí. Y siempre fui muy observador y muy de estar en la ciudad, de estar en la calle. Tuve por suerte muchos amigos, tuve muchas instancias de comunicación, la escuela, el liceo, Sí. iba a los Boy Scout de la parroquia del Paso Molino, las clases de guitarra, donde también tenía otro núcleo de amigos y compañeros, el barrio. Entonces, y sí, estaba muy en la calle, ¿no? Sabía Sí. lo que pasaba un poco en todos lados. ¿Te gustaba estar solo también? También, y sobre todo más adelante. ¿Ah, sí? Más adelante en la adultez, digamos. Porque en la infancia y en la adolescencia uno no está solo, es imposible. Sí. Salvo que sea, bueno, que tengas un problema de dificultad de comunicación, por supuesto, ¿no? Pero si no lo tenés, estás al contrario, es la etapa de la vida en que más se socializa y que uno vive en barra. Sí. Vas en barra
a jugar, al cine, al estadio, al balneario, siempre estás en barra, no estás solo. Y eso está bueno. Más adelante en la vida, después de los, yo qué sé, de los 20 años en adelante, empecé a buscar un poco más la soledad, porque también la necesitaba como, bueno, como insumo para el trabajo, ¿no? Sí, sí. Fernando, nos quedan pocos minutos, yo tendría muchas cosas para preguntarte, ¿verdad? ¿En qué crees? ¿En qué sentido? En las cosas que creas. ¿Qué cosas diría? Fernando Cabrera cree en... Me dejas un poco desarmado con la pregunta. ¿Sí? Sí. Porque si está dirigido a una cuestión más bien, digamos, religiosa o de... A lo que sea, en este mundo. No creo en nada. Puedes creer en el amor, no puedes creer en el amor, puedes creer en Dios, no puedes creer en Dios, puedes creer en cierta ideología, no puedes creer en ninguna ideología. Bueno. Puedes creer en un cuadro de fútbol, no puedes creer en un cuadro de fútbol, lo que sea. Para nada. No, creo que hay un destino colectivo, ¿verdad? Ya no hablemos ni siquiera del país, la humanidad entera, y que ese destino se va, es imposible determinarlo y a la vez se puede determinar también, porque siempre se va conformando con las acciones muy diversas debido a la diversidad infinita que tiene la humanidad. Todos los seres humanos somos tan distintos y cada uno, el granito de arena que pone cada uno es totalmente diferente al del otro. Sí, entonces, qué suerte, ¿no? Sí, claro. Entonces creo en eso, creo que el destino es algo inmanejable, que nos formamos parte de esa especie de cosa inmanejable, ¿verdad? Que es la humanidad y que tampoco tan mal nos ha ido y bueno, yo sigo en ese flujo. Claro. También sin preocuparme mucho, sin pensar mucho. Sí, Jaime Ross confiesa que él cree en el destino, que no cree en el azar, porque si creyera en el azar se volvería loco. Entonces prefiere creer en el destino, ¿no? Bueno, cosas de Jaime, ese chipazo que tiene Jaime. Sí, tiene bueno, creencia. ¿Dónde te vemos? ¿Cuándo te vemos? ¿En qué circunstancias? Bueno, mira, no acá. ¿Te vas? Tengo bastantes planes en Argentina, ahora la semana que viene, en Buenos Aires, en dos situaciones, y en Bariloche también con una orquesta. Luego en Chile, en Colombia. Y acá en Montevideo voy a estar en la trastienda más adelante, en Punta del Este, en Naracán, más adelante. Mirá. Pero más que nada me gustaría comentarte que en estos días, en la semana el 26 de este mes, se edita digitalmente un nuevo tema mío, un simple con una canción que estuve grabando, va a ir acompañado de su respectivo video. ¿Cómo se llama? Se llama Manta y Rocío. Los nombres de tus canciones son fantásticos, ¿sabes? Manta y Rocío, bueno, son seductores, gracias. Son seductores, sí. Qué bueno eso, ¿eh? Sí. Ayuda. Sí, ¿cómo no va a ayudar? Por supuesto, nos pasa a todos. ¿Cómo se llama? Manta y Rocío, que aparte tiene un doble significado, porque Manta y Rocío uno se da cuenta que puede ser una manta, ¿verdad? Y el rocío de la noche. Pero también son dos personas, una cuyo apellido es Mántaras y su esposa, su compañera, que se llama Rocío. Y está dedicado a ellos también, Manta y Rocío, pero además cuenta una historia que tiene que ver y no tiene que ver tanto con ellos. Es una historia más larga. Fernando, nos vemos pronto. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Un gusto verte, ¿sabes? Reencontrarnos después de bastante tiempo. Señores, viene el informe que va a traer Maggie a propósito de los residuos tecnológicos. Viene también la columna de Alfonso Leza que nos va a hablar sobre Chile. Algo que había quedado pendiente. Chile hoy es un fenómeno realmente muy interesante para analizar en esta América Latina tan convulsionada, tal vez sea una palabra exagerada, que vivimos. Ustedes entienden. Ya regresamos. Y seguimos haciendo periodistas y como les prometí nos vamos a meter en el mundo de los residuos electrónicos. Les decía, Uruguay es el país de América Latina que más consume aparatos electrónicos y que más genera por lo tanto residuos. Atención a la cifra, por año cada uno de nosotros
tira 10,8 kilogramos de residuos electrónicos. Es un montón para lo que puede sostener, digamos, el país. Pero nos vamos a meter de lleno en cómo se trabaja en este sentido. Los residuos electrónicos pueden ser un peligro porque muchos de sus componentes son peligrosos para el medio ambiente y si la cadena de reciclaje no se lleva adelante como es debido, puede ser muy peligroso para el medio ambiente. Y fuimos a visitar justamente una de las fábricas que trabaja en este sentido, que trabaja en la cadena de producción de reciclaje de aparatos electrónicos, que se llama Huerva, que es una de las más grandes del país, y a través de ellos pudimos conocer cómo es el proceso de trabajo. Emiliano, ¿qué entendemos por residuos eléctricos y electrónicos? Bien, o sea, los residuos de aparatos electrónicos es muy amplia la categoría, porque tenemos la falsa imagen de que solo son los aparatos electrónicos informáticos. Pero en realidad estamos hablando que implica desde una heladera, desde una cocina, desde un lavarropa, desde la tostadora hasta una computadora o un celular. Y la realidad es que el volumen más grande no está en los informáticos, está en las otras categorías por el peso que tienen. Estamos hablando que en Uruguay se importan cerca de 60 millones de kilos de aparatos nuevos por año. O sea, a razón de 15 kilos por persona. O sea, el recambio es muy importante y eso implica que se generan unos 45 millones de kilos de residuos de aparatos electrónicos en Uruguay al año. Y que de esos, solo el 5% se reciclan formalmente en Uruguay. Nosotros tenemos una logística que va a buscarlo al lugar, lo trae a la planta, lo pesamos y lo ingresamos. Y el primer paso que da el residuo es ingresar a una mesa en donde se desmantela manualmente y se van separando sus componentes. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué es lo que vemos acá? Exactamente. O sea, nosotros tenemos desde una computadora que se desarmó y se sacó el disco duro y se separaron disqueteras, teclados, celulares enteros, o pantallas, o la parte de la pantalla del vidrio o del plástico, diferentes tipos de componentes que son parte de los equipos y nosotros los separamos con un objetivo, que es que si yo lo meto la computadora entera en una trituradora y lo quiero mezclar y lo quiero separar, voy a tener algo mezclado que va a tener de todo. Y yo la verdad es que en el fondo lo que necesito es primero separar los componentes que son valiosos, para no mezclar cosas no valiosas o peligrosas con cosas que son valiosas. Además de que me lleva a mi adolescencia, ¿quién trae estos celulares, por ejemplo? ¿Quién los provee? Bien, ahí tenemos diferentes formas. Nosotros contamos con planes activos que están en este momento participando, o sea, que tanto Claro como Movistar y Antel, las tres compañías, recolectan celulares en sus puntos de venta y tienen convenios con Verba para que nosotros se los reciclemos sin cargo. O sea, esas tres empresas entregan sus celulares a la empresa y la empresa provee el servicio de reciclaje de la totalidad. No solo del celular, de la parte valiosa del celular, sino que también de la batería, que es la parte más contaminante o peligrosa. Emiliano, ¿y qué pasa con la información? Porque hoy en día en los celulares tenemos todos nuestros datos. Sí, no solo en los celulares, en los discos duros también, claro. y aunque parezca más importante los celulares porque uno lo imagina desde el punto de vista individual, sí. Nosotros recibimos discos duros desde bancos hasta empresas muy importantes que manejan información personal de un montón de personas. ¿Y qué garantías dan? Entonces, en el caso de información confidencial o empresas que piden un proceso específico, se les hace un proceso de destrucción separado. O sea, las empresas muchas veces vienen hasta con sus escribanos para certificar la destrucción y se hace un proceso de destrucción in situ en el momento con las personas y se garantiza la destrucción. Bueno, Emiliano, vimos primero la parte de la separación de los elementos manual y acá tenemos la automatizada. Exactamente, una vez que tenemos los componentes que dijimos, disco duro por un lado, disquetera por otro, teclado por otro, bien. Los materiales homogéneos ya prontos vienen a un molino de trituración donde se trituran a un tamaño cercano al medio centímetro. Todo ese material mezclado, que nosotros sabemos qué componentes tienen porque ya sabemos qué materiales habíamos separado, vienen a dos equipos de separación automática. Un equipo que es un equipo que separa por tres calidades, por así decirlo. Separa por forma, por color o por metálico o no metálico. O sea, tiene los sensores en el medio de la cinta de transporte que transportan los materiales y al final de la cinta los separa según
¿cómo dijimos que lo queríamos separar? De última, si nosotros queremos separar este plástico rojo con estas características, el equipo lo va a detectar con esos sensores que los utiliza al mismo tiempo y al final de la cinta lo va a expulsar con aire comprimido más lejos que los otros componentes. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Bien, acá luego de separado, en este caso el circuito impreso, la placa electrónica de varios equipos y estar triturada por el proceso de triturado del molino, lo que hacemos es separarle los metálicos. O sea, queremos sacarle lo que es aluminio y hierro, principalmente es eso. Entonces, el material mezclado ingresa al eddy current, que primero, antes de llegar al equipo, tiene un imán para sacar el hierro. Entonces, principalmente lo que nosotros tenemos acá son materiales que contienen hierro, o sea, seguramente algo del circuito impreso quede pegado porque al triturar, la trituración no es perfecta y no se para, pero si hay algo de hierro, el imán lo va a sacar. Luego, el material sin hierro pasa al eddy current, que como ya decía, al girar muy rápido genera un campo magnético que logra separar otro metálico. En este caso el aluminio. Entonces, logramos separar el aluminio nuevamente con algo de placa, no el aluminio puro, y la placa nos queda en su totalidad en el medio. O sea, tenemos placa, aluminio y del lado de atrás va a caer material que no sea ni placa ni aluminio, algo como si fuese algo de basura que no es reciclable. Es el último proceso de la última etapa, o sea, cuando nosotros ya separamos los componentes en cada uno de los elementos, llegamos a un material realmente puro o lo más puro posible, que lo que hacemos es exportarlo para su reciclaje. Entonces, nosotros tenemos en el exterior personas o empresas, industrias interesadas en el reciclaje de, por ejemplo, acero inoxidable. Entonces, el acero inoxidable que salieron de los RAE o el acero inoxidable que nos ingresa por otro tipo de procesos, porque la empresa también gestiona metales de otro tipo de procesos, se acumulan y se acondicionan para exportación. O sea, lo que se trata es de disminuir el volumen como para poder enviar en un contenedor la máxima cantidad posible para disminuir costos, naturalmente. ¿Y clientes en qué países tienen, por ejemplo? ¿Esto a dónde va? ¿De Uruguay a dónde? En el caso del acero inoxidable, por ejemplo, principalmente España e India, que en el caso del acero inoxidable, pero en otros casos, o sea, por ejemplo, aluminio va a Brasil, va a España o va a China, en el caso del cobre va a China o va a Europa. ¿Y esos clientes pagan por volumen? Por kilo. O sea, siempre se trata por kilo. Y allí veíamos el trabajo de Huerva y todo el proceso de reciclaje, la ciudad del reciclaje realmente impresionante. Y uno se pregunta, bueno, está bien, ellos reciben generalmente aparatos electrónicos de empresas, porque las empresas en Uruguay están obligadas, las grandes fábricas, las empresas públicas también, a hacerse responsable de todos esos residuos electrónicos que generan. Pero seguimos teniendo un problema y es lo que ustedes se deben estar preguntando en casa. ¿Qué hago con ese cajoncito, con ese celular viejo, con ese mouse, con el pendrive, con todo lo que tenemos en casa? Bueno, ¿qué hago con todo eso? ¿Quién se hace responsable? Los cambios que hubo en la cadena, en el Ministerio de Ambiente, el cambio de ministro llevó a que una reglamentación que ya está próxima para salir, se atrasara en su reglamentación, y justamente es eso que va a ser un cambio en lo que tiene que ver con la gestión de los residuos electrónicos, y a partir de esta reglamentación todos los importadores de materiales eléctricos tienen que hacerse cargo de justamente darle un sentido a esos aparatos electrónicos que tenemos en casa. Pero, ¿qué es lo que hace el Uruguay con esto? ¿Cómo va a cambiar la reglamentación? Lo vemos en el próximo informe. Bueno, los residuos electroelectrónicos en nuestro país todavía no cuentan con una reglamentación específica. Sí están sujetos a las normas generales de protección del ambiente y especialmente a la Ley 19.289, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos. Nuestro país, hasta el año 2019, no contaba con una normativa nacional de alcance global que cubriera todos los tipos de residuos. Esta ley lo hizo
y habilita la posibilidad de que luego la reglamentación pueda dedicarse en forma específica a cada uno de los tipos. Bien, pero sí vamos camino a tener un decreto que atiende a este grupo. Sí, esta reglamentación esperamos que pueda estar concluida y esperamos que pueda ser aprobada y estar vigente este mismo año. Bien, ¿y qué modificaciones, qué cambios va a traer? Bueno, esta reglamentación, el primer objetivo que tiene es el de diferenciar los residuos electroelectrónicos del resto, habilitar, posibilitar su separación de los residuos comunes, tanto de los domiciliarios como de los provenientes de comercios o industrias, y darle un canal de recuperación y tratamiento diferenciado, de manera que pueda reciclarse o recuperarse los productos muy valiosos que todavía contienen los residuos de este tipo. Bien, y ese camino de trabajo, ¿en manos de quién va a estar? ¿Quién tiene la obligación de dar garantías a esto? La autoridad en materia de residuos a nivel nacional es el Ministerio de Ambiente. Y desde ese punto de vista, el Ministerio de Ambiente es el que propicia ante el Poder Ejecutivo esta reglamentación, que se ha elaborado con la participación de todos los sectores, pero lo que hace es establecer la llamada responsabilidad extendida del productor. Bien. Que en el caso de los residuos electroelectrónicos serán los fabricantes e importadores de estos aparatos los que deberán hacerse cargo de la retornabilidad y del adecuado tratamiento de esos residuos. Es un debe que tenemos como país porque no hay todavía un sistema ideado que salga a buscar los residuos electrónicos, más que nada del tipo domiciliario. Del tipo empresarial sí está bastante avanzado el tema, está reglamentado, incluso las empresas tienen obligación de gestionar sus residuos. Los residuos electrónicos son catalogados como residuos peligrosos por el Ministerio de Ambiente y las empresas tienen la obligación de gestionar con un gestor habilitado para ese tipo de residuos. Ahí es que llegan a ustedes. Y ahí es que, exacto, ahí es que llegan a nosotros, o muchas veces nosotros vamos a buscarlos y hacemos publicidad y salimos a la captación de ese tipo de residuos. Entonces estamos en plena construcción de una planta de cerca de 10.000 metros cuadrados para poder procesar 30.000 toneladas año, o sea, 30 millones de kilos año de residuos electrónicos, principalmente de hogares. ¿Cuánto calculan que aumentaría el material que les llega? Si hoy les llega, ¿cuánto? Si hoy nos llega 2.000 toneladas y como máximo 4.000 toneladas, tomando en cuenta los metálicos que llegan aparte, nos va a llegar cerca de entre 10 y 15.000 toneladas. Estamos multiplicando por 5 o por 6 las cantidades que ya estamos procesando actualmente. O sea, eso es una cantidad muy importante, pero es un avance para el país también, porque estamos hablando de lograr gestionar de forma correcta residuos que actualmente van por un canal informal y que no hay garantías que todos los procesos estén controlados y que los materiales que además son peligrosos se dispongan de forma correcta. Porque está lo valorizable sí, sabemos que seguramente el informal lo va a sacar y lo va a vender en el mercado. Pero lo que no tiene valor o lo que es peligroso es complicado porque para ellos es un problema y al no estar legislado o controlado no sabemos qué destino tiene. La realidad es que el usuario, si tiene la posibilidad de tener un número de teléfono al cual llamar y que le dé una solución, yo creo que lo va a utilizar. El tema es, bueno, cómo se fiscaliza, cómo se realiza, cómo se hace esa comunicación con la población para que la población lo sepa y tenga esa herramienta sencilla como para poder hacerlo, ¿no? Buen informe, Maggie, ¿eh? Así que somos campeones de América en desechos electrónicos. Sí. ¿Sabes lo que estaba pensando? Que la familiaridad que tienen los niños hoy con máquinas electrónicas, sean grandes, sean pequeñas, de alguna manera debe estar incidiendo en eso también. Totalmente, y además el descarte, ¿no? Estamos en el mundo del descarte y justamente ya que me decís eso, Jorge, esta reglamentación que va a obligar a los importadores a hacerse cargo de eso, digamos, que generan, también tiene un punto que hace foco en la reparación. El Ministerio de Ambiente va a generar una red de reparadores en los que cada uno de nosotros va a poder encontrar un mapita donde están estos reparadores en nuestros departamentos
para también incentivar eso. Se me rompe algo, bueno, no lo descarto y me compro otro, sino intento darle una nueva vida. Así que eso también es importante en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y hay Impactante, sí, impactante. yo pensaba, ¿no? Las regulaciones en Uruguay son todo un tema, ¿no? Y esto implica para estas empresas inversiones importantes para hacerse cargo de lo que se les va a venir encima. Totalmente. Van a estar seguramente esas empresas, como Huerva, y me imagino otra que entrará en el mercado, expectantes de que efectivamente se cumpla la regulación para no haber invertido lo que invirtieron para enfrentar esa demanda creciente. Dependen de sus colegas empresarios, digamos, para que también el negocio de ellos tenga la repercusión que ellos pretenden. Y eso también hay que ver si mañana nosotros vamos a comprar los aparatos electrónicos y no va a haber un aumento en el precio, porque para ellos en la cadena va a tener un aumento. Pero bueno, eso está por verse y aparentemente se pretende que en este año esta reglamentación ya quede activa, que se atrasó por el cambio de ministro de Ambiente. A mí me parece que hay un factor nuevo que influye mucho en esto. Y es la muerte programada o la vida programada de las cosas. Sí. Hoy por hoy hay muchas empresas, lo vimos en celulares, con todo, se sabe que después de determinado tiempo ya no sirven más porque no bajan las actualizaciones, etc. Eso es algo nuevo. Y es parte del negocio. ¿Cuántas heladeras viejas tenías en tu casa? Todavía hay, ¿eh? Todavía hay, pero hoy es impensable eso. Sí, porque tienen horas. Tienen horas de duración. Es verdad. Y se liquidó. Tiene que ver con el consumo. Bien, señores, Alfonso, desde el martes pasado, pero ya lo había adelantado anteriormente, está muy interesado, además ha tenido comunicación y conexiones con colegas y especialistas sobre la situación en Chile. ¿Es así? Sí, es así, es una situación extremadamente peculiar. Yo creo que a veces no seguimos debidamente lo que ocurre en Chile. Nos enfocamos mucho en Argentina, en Brasil, no tanto. Me enoja nuestra ignorancia, digamos, o nuestra indiferencia, mejor dicho, nuestra indiferencia hacia lo que pasa en el exterior. El tema es qué está pasando en ese Chile que ha tenido tantas oscilaciones y tan fuertes en tan poco tiempo. ¿Qué está ocurriendo justo en el año que se cumplen los 50 años del golpe de Pinochet? Algunos analistas han dicho que Pinochet, obviamente, tan repudiado y etcétera, ha sido muerto, ha sido triunfador de esta última consulta, ¿no? Hasta eso llega, ¿no? Pero pasamos de aquellas movilizaciones que generaron una gran repercusión en todos lados, no exentas de violencia, que demostraban que había una cierta disconformidad, a instancias posteriores que demostraban que en realidad no representaban a la mayoría de Chile, ¿no? De todas maneras, pasamos de un gobierno de izquierda en segunda ronda, no hay que olvidar eso, a una derrota muy grande de la Constitución que se suponía representaba la inquietud de todos aquellos que habían salido a manifestar. Dos veces, ¿no? Una derrota muy grande hasta llegar a la reciente elección de los nuevos constituyentes, en la que sorpresivamente la ultraderecha, no la derecha tradicional chilena, la ultraderecha se ubicó cómodamente como la fuerza más importante. Pasamos gobierno que es de izquierda, que está actualmente, con la ultraderecha como sector más fuerte. En palabras de Rocío Montes, yo voy a recorrer un poco a algunos colegas chilenos y analistas, que es la jefa de redacción del diario El País de Madrid en Santiago. El Partido Republicano, el de la ultraderecha de Katz, que es el gran ganador, ha dado vuelta la política chilena. Puede parecer exagerado esto, puede parecer así, pero Katz se convirtió en uno de los hombres, si no el más votado de la historia de Chile. Hay que atender algunos porcentajes. Con su 35%, tuvo el 35% de los votos, tuvo casi el mismo porcentaje con el que triunfó Allende en las elecciones del 70. Allende llegó a la presidencia solo con el 36,6%. Si nadie tenía mayoría absoluta, elegía al Parlamento. El PDC lo apoyó y por eso salió electo presidente. En realidad, destacan los analistas, fue el más votado. Cuando ganó Allende, votó el 34,74% de la población, que eran 2,5 millones de personas. Ahora votó el 81,94%, casi 13 millones de chilenos. Es una diferencia sustancial.
El triunfo de estas fuerzas conservadoras o ultraconservadoras obviamente complica el panorama del gobierno. Para empezar, tiene 23 de los 51 constituyentes, los tiene la ultraderecha. Con una pequeña alianza con alguien más ya bloquea todo. Y no hay duda, muchos de sus partidarios, el propio líder de este partido, muchas veces ha defendido a Pinochet y ha defendido la constitución de Pinochet. Y sobre esto hay hipótesis de todo tipo, vamos a verlas rápidamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Una de ellas, que parece de las más congruentes, es el hecho de que el voto pasó a ser obligatorio, lo cual incorporó de golpe una masa de votantes que se considera que eran los más moderados, o sea, los que participaban eran los más militantes, mayoritariamente de izquierda. Pero también hay autocríticas de la izquierda, como vamos a ver, que admiten que la izquierda perdió contacto con la gente y que dice que los problemas de la izquierda son hoy de la izquierda. Y en medio existen quienes destacan otras cosas, que se confundieron en aquellas manifestaciones con la opinión mayoritaria de los chilenos, que aquellas manifestaciones terminaron siendo contrarias al cambio porque asustaron mucha gente. Y hay, por ejemplo, Carlos Peña, quizás el analista más importante de Chile hoy, que tuve oportunidad de verlo en la Feria del Libro de Buenos Aires, tiene una hipótesis muy particular. Él acaba de sacar un libro que se llama Hijos sin padre, y él pone énfasis en la ruptura generacional que hubo entre la generación que hoy está conduciendo Chile y sus antecesores. Que ha habido un cambio tan brusco que las nuevas generaciones muchas veces han creído que tienen la verdad absoluta y no están escuchando ni viendo lo que ocurrió en el pasado. Es un libro para recomendar. El periodista Ascanio Cavallo, uno de los más destacados de Chile, Premio Nacional de Periodismo, que fue jefe de redacción de la revista Hoy, la más importante de oposición a la dictadura chilena, no tiene dudas. Él dice, la obligatoriedad del voto resultó decisiva, justamente lo que decía yo, para incorporar una masa menos politizada y menos radical. El proceso de la obligatoriedad fue largo, atendamos a este dato. En la presidencial del 2021, en la primera vuelta que ganó Katz, en la presidencial del 2021, solo votó el 47,33% de los chilenos. Boris ganó en segunda ronda gracias a la incorporación de 1 millón más, pero solo votó el 55,64%. Eso hizo que el Congreso chileno se alarmara y aprobara el voto obligatorio. La importancia del voto obligatorio, ¿no? Lo que puede cambiar el voto obligatorio, estábamos hablando antes de empezar fuera del micrófono con el Chapo sobre el tema de, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué pasaría, ¿no? La participación saltó entonces cuando se plebiscitó la famosa reforma, saltó al 85,68%. 47% al 85,86%. El resultado fue un rechazo del 61,89%. Aquellas manifestaciones no representaban a la mayoría. En las últimas elecciones recientes del Consejo Constitucional, en las que fue la ultraderecha, la participación fue casi del 82%, que en su conjunto obtuvo la derecha en su conjunto, ultraderecha y derecho, tuvo el 61% de los votos. Ascanio Cavallo dice, cualquier exégesis política debería incorporar la aparición de una enorme masa de votantes que procede del voto obligatorio y que tiene, según analistas políticos, otras preocupaciones. Por ejemplo, 3. El combate contra la inmigración irregular, un gran problema que vive hoy Chile. Está inundado de peruanos y ecuatorianos. Sí, cerca de Chile. 1 millón han entrado el último año. La gente en los límites de esos países está realmente muy fuerte. La insurgencia en nombre del pueblo mapuche en el sur, que obligó al propio Boric a militarizar lo que él había dicho que no iba a hacer, y el tema de la inseguridad pública, que ha crecido enormemente, y la inflación, un tema desconocido en Chile de los últimos años. 2 o 3 aclaraciones más quiero hacer antes de terminar. La gente dice la constitución pinochetista. Esta constitución, la constitución de Pinochet fue
reformada 2 veces con el aval de la gente. En el 89 y en el 2005, nada menos que por el socialista Lagos. ¿Qué se sacaron? Las limitaciones políticas que impedían la participación de los partidos marxistas y una institución muy cuestionada que era los senadores designados. ¿Qué era esto? Que las Fuerzas Armadas y otras instituciones podían designar los senadores, tenían una cuota de senadores. Esto ya fue sacado, ya tuvo 2 reformas. Y entonces ahora lo que se dice es que lo que se trata de legitimar es una mayor intervención del Estado, lo que está en el trasfondo. Voy avanzando rápido. Paulina Bodanovich, que es una senadora, es la actual líder del Partido Socialista, hija de un senador, hizo una lectura doble interesante. Por un lado señaló, bueno, pasaron 50 años, a 50 años del golpe, por lo menos la derecha está debatiendo una nueva constitución democráticamente. La trabaja. Sí. Por otro lado, hizo una fuerte autocrítica. Líder socialista. Hoy el problema de la izquierda y de la centroizquierda en Chile somos nosotros mismos. Falta no solo el análisis profundo de todas estas derrotas, sino una lectura de futuro, de cómo lo revertimos con una visión de largo plazo. Y dijo, desde las izquierdas chilenas hemos perdido una visión estratégica. Y ahí dijo algo más impactante todavía. No sabemos a quién le estamos hablando. Comillas, ha faltado reflexión respecto de quién es el pueblo. Hoy el mundo ha cambiado, le hablamos a un otro que no sabemos representar. La clase media chilena que hoy se siente abandonada, tal vez observa con esperanza las nuevas ofertas que le da la ultraderecha. Cuando ella dice que el PS nació sobre todo para atender a las clases medias en la época de Allende. Dice que la izquierda siempre encuentra más puntos de disenso que de consenso y que la derecha, por el contrario, sabe encontrar mejor los puntos de contacto. Voy terminando. En la Feria del Libro de Buenos Aires también vi una mesa de 3 escritores chilenos, yo notoriamente de izquierda la mayoría, uno de los cuales participó en la redacción de la Constitución, fueron extremadamente críticos con el texto de la Constitución que plebiscitó. Dijo que se quisieron abarcar tantas cosas y tan en detalle que era ilegible. O sea, la gente también tuvo un rechazo por ese tema, ¿no? Un exceso de cosas. La situación no es fácil porque, entre otros, el partido de la ultraderecha cuestiona muchas cosas que hoy parecen elementales, la píldora del día después, el aborto, el matrimonio igualitario, etcétera, ¿no? Es decir, lo cierto es que Chile vive momentos de confusión política con un presidente que está debilitado frente a la opinión pública y con una ultraderecha fortalecida, con los partidos de izquierda moderados y de ultraizquierda debilitados y divididos, y con los partidos de la derecha tradicional también muy debilitados. Por tanto, esta situación tan confusa, tan complicada, pero que he tratado de explicar un poco, sobre todo por la voz de los propios chilenos, genera una coyuntura para nada fácil para un presidente que ha tratado también de dar un discurso bastante moderado desde la presidencia. Es un país muy interesante, Chile, porque además tiene una civilidad parecida a la de los uruguayos, según apuntan algunos, ¿verdad? En una América Latina que está muy movilizada. Señores, hacemos la pausa rapidito. Pausa. Y venimos ya con la senadora Lilian Quechichán. Señores, es hora de recibir a la senadora Lilian Quechichán, integrante de Fuerza Renovadora, Frente Amplio, hincha de Defensor, eso hay que decirlo porque si no se enoja. Y ya vamos a las preguntas. Es parte del currículum. Soy testigo de que además va a las canchas. Sí, por supuesto, yo la he visto. Va a las canchas. Bueno, pero vamos ya a las preguntas porque hay muchos temas para hablar, Un gusto, Lilian. un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bienvenida, Quechichán. Es verdad, hay muchos temas. Vamos a pasar por casi todos ellos, espero. Y quizás el más importante, porque es la coyuntura pura y dura, es la crisis hídrica. Desde el momento que se
se disparó esta situación, el Frente Amplio ha tomado una serie de acciones o ha desarrollado una serie de acciones que van desde la crítica al gobierno por tomar medidas tardías y a nivel comunicación y también de medidas puntuales, una serie de medidas legislativas también que presentaron en el Tribunal con el Parlamento y la interpelación que tuvimos en la jornada de ayer. Una interpelación larga que terminó con el pedido de remoción de la cúpula de la OCE. En paralelo también aparecieron las devoluciones desde el gobierno, ¿no? O sea, hablando de corresponsabilidad. O sea, acá nosotros no somos los únicos responsables de estar en esta situación. El Frente Amplio también tiene cuota aparte de culpa en esta crisis o esta imposibilidad de enfrentar una crisis hídrica de esta magnitud. En ese sentido, por ejemplo, tomo palabras de Yamandu Orsi de las últimas horas, que dijo, todos tenemos alguna cuota de responsabilidad, como diciendo, bueno, quizás tenemos que empezar a pensar desde ese lugar. ¿Qué dice al respecto Chillán sobre este último aspecto? Bien. En las democracias los gobiernos tienen que rendir cuentas, las oposiciones tenemos que jugar el rol que la sociedad nos dio, que es el de controlar las gestiones. Y lo que sucedió ayer en el Parlamento fue eso. Primero, una situación, desde nuestro punto de vista, un mal manejo de una crisis hídrica que terminó en una situación que desde nuestro punto de vista es dramática. Y eso lo planteamos ayer. Desde la primera intervención del senador Rubio, que él tiene su talante, el Frente Amplio dijo, aquí realmente este es un problema que nos afecta a todos, y debemos buscar soluciones entre todos y el Frente Amplio tiende la mano. Eso no impide que nosotros sí marquemos, porque esto de que siempre hay alguien anterior que puede ser responsable, obviamente las infraestructuras públicas de los servicios vitales, sea la energía o sea el agua, obviamente son inversiones importantes y algunas siempre puede quedar sin terminar en cualquier gobierno. Nosotros decimos que el gobierno no puede seguir cada vez que hay una dificultad diciendo el problema es de antes. Podemos sentarnos a mirar lo que hay que hacer en forma colectiva. Nosotros ayer dejamos claro que así como hicimos la soberanía energética del Uruguay y le dimos en energía con una planificación que permitió liberarnos del petróleo, que hubiera sido una tragedia por el costo que tiene, en agua hicimos una inversión de 1.300 millones de dólares en los 15 años de nuestros gobiernos, que van desde reforzar aguas corrientes, reforzar unos 150 millones de dólares en cañerías, hacer plantas potabilizadoras en todo el país, y empezar, sí, desde el 2016-17 a analizar un tema que sí estaba sobre la mesa y que se veía venir, que era la dificultad de Paso Severino, el cambio climático, que alguna gente no le dio la importancia que tenía. Lo que parece un poco absurdo es decir, todo es culpa de los 15 años del gobierno del Frente Amplio, cuando en realidad estos problemas, si somos justos, comenzaron en la década del 70, transcurrieron toda la dictadura y hubo una cantidad de gobernantes que miraron para el costado. Nosotros no miramos para el costado, porque cuando se dice entregaron una carpetita, no entregamos una carpetita, entregamos 5 años de trabajo, porque es, hacer una represa, conseguir los recursos, hacer las expropiaciones, es un trabajo importante. La llevo para ahí justamente. Sí. El Frente tuvo que enfrentar por lo menos 2 crisis grandes vinculadas al agua, a la contaminación del agua. Por donde eran las cianobacterias, eran los desechos que la agroindustria tiraba a la cuenca de Santa Lucía. Eso generó preocupación, generó acciones también del gobierno. Capaz que vio este video, capaz que no, esos videos que están circulando últimamente, que es una conferencia de 2015, donde estaba Eneida León, que era ministra de Vivienda y Ambiente, porque en ese momento estaban juntos, hablando justamente sobre esa... Estaba COSE y también estaba el ministro de Ganadería. O sea, en verdad estaban conjuntos justamente atacando el problema de la agroindustria y cómo vertía desechos que contaminaban Santa Lucía y generaban el mal gusto, por ejemplo, en el agua. Circula un fragmento, si le parece, lo miramos y después le hago una pregunta puntual sobre aquella declaración. Lo he visto muchas veces, pero no tengo problema en verlo de vuelta. Habría que ver otros videos también. Sí, ahora lo comentamos, si parece. En los próximos años, pero estoy hablando de 20, 30 años, estemos absolutamente tranquilos de que el agua potable para la área metropolitana va a estar asegurada.
porque vamos en el camino de la mitigación de los problemas que fueron creados a lo largo de 100 años y son cosas que han empezado en los últimos años en realidad, son medidas que se están tomando, o sea, lo que sí les aseguramos que vamos a profundizar para mitigar estos problemas de tal forma de que nuestros bisnietos estén tranquilos. Ahí estaba hablando justamente de la contaminación por la agroindustria, pero en esa misma conferencia la propia de León anunció que en el presente periodo de gobierno se construirán las represas de Casupá y del Soldado que servirán de reservorio de agua como medida a largo plazo. Es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Qué pasó que el Frente Amplio no pudo culminar con esta obra cuando la situación era acuciante? Ahí la ministra de León dice, estamos trabajando en mitigar este problema. Y trabajamos en mitigar este problema. Miren, si no hubiéramos cambiado todo el sistema de bombeo del Río de la Plata, hoy no se podría estar bombeando el agua que se está necesitando con sal, con sodio, pero no se podría haber bombeado. Si no hubiéramos hecho la 6ª línea de bombeo que le dio agua al resto, al oeste del Uruguay, tendríamos un problema más grande. Es decir, se trabajó y se trabajó mucho y se planificó el trabajo de Casupá y se dejó pronto al final de nuestro gobierno para que se hiciera. El problema hoy es que no se hizo Casupá y tampoco se tomaron otras medidas. Date cuenta que en octubre del año pasado este gobierno decretó la emergencia agropecuaria para el sector del agro y la lechería. Y no se le ocurrió ni por un instante pensar en que el abastecimiento humano estaba en problemas. No se les ocurrió. Nosotros, tú decís, el Frente Amplio planteó medidas en el Parlamento. Las planteamos para afuera. El Parlamento no nos dio los votos. No, sé que no se ha hecho eco el Parlamento. El gobierno no nos dio los votos para hacer una propuesta de soluciones que nosotros teníamos. Porque el propio Borges dijo, hoy estamos pagando el costo de no hacer inversiones. De alguna forma, diluyendo un poco de culpas, ¿no? También, o sea, y haciéndose en parte responsable. Fernando Huidobro hizo serias advertencias en 2010 y decía que nadie le hacía caso. Manini Ríos mismo ayer dijo que le había ordenado un plan y que nadie lo había atendido. Yo no creo que nadie, no creo. Efectivamente, Fernández Huidobro tenía en estos temas una... ¿Se acuerda la discusión de preocupación? Los ministros de Economía siempre tienen que ver los recursos. Llevar la plata para OCE. El ministro de Economía dio $1.300 millones para OCE, para invertir en OCE. Por eso vuelvo a repetir las obras que hoy están siendo imprescindibles para que el Uruguay siga teniendo agua. Y no hay duda, no hay ninguna duda, que habría que preguntarle a este gobierno, que ya lleva 3 años y un poquito más de gobierno, en donde si leyó por lo menos lo que nosotros le entregamos en la transición. Yo tengo la sensación, no conoce, tengo la sensación con todos los ministerios que no leyeron lo que dejamos de la transición. ¿No les ha dicho nada desde el gobierno de eso? Nunca nos han contestado si realmente leyeron todo lo que nosotros entregamos de transición. Pero Montero dijo que era urgente construir Casupá en el 2020. El presidente de OCE en junio del 20 dijo que era imprescindible construir Casupá. El gobierno la encajonó porque indudablemente ahí fue una línea de ahorrar. Se les puso un tope de 80% de inversión, se les rebajó la inversión y se les quitó personal. Hay 1.040 trabajadores menos en OCE que han hecho que las pérdidas tampoco se pudieran recuperar y que hoy hay una situación crítica de cómo afrontar esta situación por falta de recursos humanos. Y se empezó a pensar en el proyecto Neptuno, que desde nuestro punto de vista ni va a dar agua en forma ininterrumpida, como dijo el secretario de la Presidencia, eso no hay ni un técnico que lo avale, y tampoco se exoneró, como por ejemplo se exoneró al Ministerio de Ganadería de que sí podían ingresar trabajadores porque había un problema con la sanidad animal, y es lógico, nosotros lo votamos, pero con OCE no hubo una clara percepción del riesgo por parte del gobierno. Eso en este momento está claro que parece que Casupá y Arasatí, las dos son imprescindibles, ¿no? En paralelo. Yo creo que son imprescindibles, se pueden actuar en forma conjunta, pero si se hubiera empezado Casupá, algunos dicen, bueno, no estaría terminada.
pero todos los técnicos nos dicen que si estuviera empezada ya se podía haber embalsado agua que nos hubiera permitido tener ahora una reserva de agua. Y bueno, y eso está siendo un problema importante. De aquí nosotros lo que propusimos ayer fue, sí, nos parece que las autoridades de OCE no han estado a la altura. No dijimos nada del ministro, porque el ministro es un ministro nuevo y uno tiene que comprender, acaba de asumir, la propia ministra de Salud Pública, que ayer hizo una información mucho más ordenada que la de Ambiente, lo tenemos que reconocer, pero que realmente hay que tomar medidas urgentes. No se convocó al SINAE, no se ha convocado a los ECOED departamentales. Hace 2 días se reunió por primera vez, 3 días en Montevideo, el SECOED departamental. A nosotros inventan otras institucionalidades. Vamos a convocar al MIDES acá y allá y a este ministerio. Ya están creadas. Desde el 2014 hay una interinstitucionalidad que analiza la calidad del agua y no se convocó. Y tampoco se convocó al SINAE. Para nosotros es una omisión importante. Lilian, nos vamos a otros temas porque hay muchos temas, ¿verdad? Hoy en el país, siempre los hay. Por ejemplo, vamos a algunos casos, después vamos un poco a la interna del Frente Amplio también, que está interesante. Todas las internas parece que están interesantes. Todas están interesantes, sí, todas están interesantes. Siempre son interesantes. Pero en este caso hablemos de Frente Amplio y Defensor, ¿está? Muy bien. El caso Irene Moreira. Algunas voces del Frente Amplio se le atribuían que era un acto que llevaba a la exministra a realizar o realizó un delito. Hoy Fernando Pereira habla a propósito de ello, precisamente en búsqueda, da un tono diferente a esa situación. ¿Cuál es su opinión? Nuestra opinión, lo primero es que hicimos un pedido de informes, porque al principio parecía que era un episodio aislado, el de esta persona beneficiada por Irene Moreira, y ahora han aparecido otros expedientes con las mismas características. Y 70 casos que Moreira señaló que se hicieron. 70 casos. Entonces, lo primero, para ser serios, es hicimos un pedido de informes para saber dónde estamos parados. Nosotros pensamos que sí, al principio, al mirar la operativa, podría haber algún delito de abuso de funciones. Ahora vamos a esperar a que se nos conteste ese pedido de informes para volver a considerar si realmente es pasible de alguna denuncia penal. Todavía no lo tenemos resuelto. ¿A ustedes les consta que existieron 70 casos antes o no? Estamos esperando el informe, no. Ahí está. No, todavía no lo tenemos en una información oficial y en estos temas hay que ser cuidadoso y responsable. Senadora, usted políticamente hoy es Alianza... Soy Fuerza Renovadora, Alianza Progresista, perfecto. Es uno de los grupos que conformamos Fuerza Renovadora. O sea, usted está impulsando la candidatura de Vergara, supongo. Estoy, sí. Bueno, ayer el PDC formalmente se pronunció. Yo le pregunto, ¿por qué Vergara, por qué no los otros candidatos y por qué está tan frenado? ¿Por qué hay tanta gente de Asamblea Uruguay cuando no habla que prefiere a Orsi? ¿Cómo está viendo todo eso? ¿Es necesaria una candidatura? Bien. Porque el Frente parece haber perdido el centro. Lo primero es eso. Las candidaturas no pueden ser caprichos, ni personales, ni de los sectores. Tienen que tener un análisis político. Nosotros estamos convencidos que este espacio, el sereñismo, el progresismo que nosotros representamos, no está representado en la contienda que ahora parecería que es la que está instalada, la de la Intendente de Montevideo y el Intendente de Canelones. 2 grandes compañeros, pero no hay duda que Carolina, por los respaldos que ha tenido, tiene del mundo del Partido Comunista, del Partido Socialista su apoyo, y Orsi indudablemente es un candidato impulsado fuertemente por el MPP. Para nosotros la riqueza del Frente es la diversidad, en la unidad la diversidad, y nos da la sensación de que este espacio, si queremos ganar, es decir, para ayudar al Frente, este espacio tiene que estar representado en la interna. ¿Por qué se demora? Bueno, eso lo deberían contestar los que están un poco demorados, pero nosotros hemos conversado obviamente con Danilo. Danilo está en una situación especial, tuvo una neumonía muy compleja en el medio de la pandemia, hace 3 años que está prácticamente en su casa,
Y por lo tanto, los frente amplistas, que somos muy discutidores, nunca resolvemos las cosas así rápidas, somos discutidores, bueno, ha pedido un poco más de tiempo, que nosotros suponemos que en junio va a estar resuelto. La resolución del PDC nos dio mucha alegría porque también es producto de un debate en un partido que es histórico en el Frente Amplio y que también es parte de este espacio amplio que nosotros creemos que le tiene que hablar a la sociedad para ayudar a que el Frente Amplio vuelva a ser gobierno, que para algo todos competimos en las elecciones. Senadora, antes de esta crisis del agua, antes del caso de la ministra Moreira, la reforma de la Seguridad Social estaba en la primera plana. En referencia a eso, ¿usted está de acuerdo con juntar firmas para hacerla caer esta ley? Y también, ¿qué debería hacer el Frente Amplio si llega a ser gobierno con la ley de Seguridad Social? Mira, yo creo que antes de estos dos temas y antes de la seguridad social hubo lamentablemente otros problemas en el Uruguay. También. Tenemos todavía a un narcotraficante en el mundo, no sabemos en dónde, con un pasaporte uruguayo. Y tenemos el caso Astesiano, que para nosotros es de una gravedad inusitada y que todavía se está desarrollando en Fiscalía. ¿Saben más de lo que se ha sabido? Hay otros, ¿no? Morábito, no. Si podemos hablar. ¿Sí? Hubo varios casos. Sí, hay unos cuantos casos. Y nosotros, tú mencionás a Morábito, nos lo mencionan siempre, porque parece que siempre hay que poner en la balanza no tiene nada que ver, ¿verdad?, con el caso Astesiano y mucho menos con el caso Marcet, en donde el Estado actuó, de una manera permisiva, entregándole en mano un pasaporte. Pero lo de Morábito yo no lo eludo, Lesa, no lo eludo. Tremenda. Yo creo que lo de Morábito fue una señal que le dio el narcotráfico al poder político de decir, nosotros tenemos fuerza y podemos hacer algunas cosas. ¿Qué teníamos en ese momento? Una oposición que decía que los asesinatos por encargo eran un invento de Bonomi, que era para ocultar otras cosas. Nunca pudimos conversar en profundidad. Y hoy, sobre el tema narcotráfico, y hoy explotó en la cara de este gobierno. No nos vayamos al foco de la reforma. No nos vayamos, vamos a la social, reforma. Pero digo, porque también eso hace al entorno y al conjunto del clima que hay en el gobierno. Yo no soy partidaria de recoger firmas. Desde mi punto de vista, lo mejor que le puede pasar a esta reforma, que es muy mala, es que el Frente Amplio gane y convoque a una gran mesa con todas las organizaciones sociales para poder, en un diálogo con la sociedad, que se dio y se dio poco, poder hacer los cambios necesarios, pero creo que las elecciones tienen que ser limpias. Nosotros tenemos que llegar a octubre del 24 pudiendo debatir sobre los proyectos de país que cada uno tiene entre manos, y no me parece que sea positivo. Pero esto debería ser parte mezclarle otros temas. ¿Esto debería ser parte de la campaña del Frente Amplio? Presentarte... Nosotros estamos discutiendo el programa. Después que tengamos el programa vamos a tener la plataforma electoral, y después que tengamos la plataforma electoral vamos a tener el plan de gobierno. Yo hoy no te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que es un tema que a nosotros nos preocupa, pero que no pensamos que tenga que ser resuelto en el medio de la campaña electoral, sino en diálogo con toda la sociedad. Senadora, ¿qué hay de eso que se afirma de que el PIT-CNT influye mucho en la interna del Frente Amplio y en las decisiones del Frente Amplio, en la conducta del Frente Amplio? No, nosotros siempre, el PIT-CNT se ha encargado siempre de decir que es absolutamente autónomo en los partidos políticos. ¿Usted cree que la gente lo cree eso? Bueno, no sé si lo cree, pero si solo miramos cómo se comportó con nuestros gobiernos, nunca hubo mayor conflictividad concentrada que en los gobiernos del Frente Amplio. Es decir, no hubo seguidismo. Y el Frente Amplio es un partido político que tiene vínculo con las organizaciones sociales, que la más importante seguramente sea el PIT-CNT, pero que hay otras con las que también dialogamos. No hay duda, porque nosotros nos sentimos representantes muchas veces de esa sensibilidad de los trabajadores, del feminismo, del voluntariado, de una cantidad de actividades que a veces la política no las tiene en cuenta. Pero somos absolutamente autónomos. Lilian, usted mencionaba el caso
del ex custodio del presidente. Astesiano. Sí, Astesiano. Ha pasado la pandemia, bueno, de todo. No era custodio, era el jefe de seguridad. El jefe de seguridad. No, porque ahora parece que era un custodio ahí. No, es un jefe de seguridad. Jefe de seguridad también, la precisión. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo explica que el presidente de la República tenga en todas las encuestas un saldo favorable de 11, 12 puntos, tenga 45% y en las últimas encuestas, pese a todo, están en un empate técnico en la coalición de gobierno y la coalición Frente Amplio? Bueno, según las encuestas que veamos, ¿no? Bueno, no son todas iguales. Hay algunas que le dan a algunos partidos de la coalición 11 y otras que le dan 4. Y la suma entonces da distinta. Hablando de Cabildo Abierto, por ejemplo, o del Partido Colorado, que oscilan. No, yo le decía 11 es la diferencia de saldo positivo del presidente en general. Sí, los saldos positivos de los presidentes no significan apoyo al gobierno, son saldos positivos de la figura del presidente. ¿Pero no le parece relevante? Pero no, es un dato, sí, es un dato importante. También me parece relevante que un partido central como el Partido Nacional que está gobernando tuvo un porcentaje de 28 puntos en octubre del 19 y hoy tenga en esa misma encuesta 23. Por lo tanto, todo es relevante, pero para mí no significa nada muy cerrado. Nada muy cerrado. Nada muy cerrado. ¿Qué análisis hacía de eso? Viste que cuando miramos los índices de popularidad de los presidentes, Tabaré en el primer gobierno estaba más arriba, Mujica más o menos igual. Es decir, la popularidad de los presidentes dice, sí, alguna cosa, no hay duda, no lo podemos negar, pero creo que no es lo más relevante. Lo más relevante es la gestión de gobierno. Tenemos una pregunta para una respuesta de 1 minuto. Bueno, quería traerle a nivel legislativo, el senador Penades ha sido históricamente una persona que articulaba mucho con la oposición. Penades se pidió licencia por los motivos que todos conocemos, ¿no? Por estas denuncias que han aparecido en Fiscalía vinculadas a explotación sexual. ¿Eso complicó a nivel legislativo digamos, los encuentros o digamos, coordinaciones con la coalición? Primero, es un episodio sumamente doloroso, triste, angustiante. Si fuera, ¿no? Yo conozco a Penades si fuera. Si fuera, sí. Hay que esperar. Lo digo por usted, digo. No, ni que hablar. Sí. Yo fui edil en el año 90 con Penades, siempre fue un político muy correcto, pero todos estos años nos han mostrado que lo público y lo privado deben ir juntos en eso de hacer una política que la gente nos crea. Las acusaciones son muy graves, cuando hay menores en el medio son muy graves. Esperemos que dice la justicia, y sí, va a complicar un poco porque él era un interlocutor en el Parlamento serio. Yo fui coordinadora de la bancada hasta hace poco y siempre tenía en él una persona responsable, que trasladaba de manera correcta, que no daba solo su opinión, sino que siempre se refería a su bancada, y eso hoy no está pasando, y es una ausencia desde el punto de vista político, aunque nosotros durante mucho tiempo pensamos que se debió tomar la licencia todavía antes de lo que la tomó, pero no hay duda que en el diálogo político la salida de una figura relevante política como es Penades complica el diálogo, no hay duda. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Seguiremos conversando en una próxima. Con mucho gusto. Señores, Maggie, sé que te quedaste con una cantidad de preguntas, todos nos quedamos con una cantidad de preguntas. Pero habrá otra oportunidad seguramente. Ahí está, nos vamos porque se terminó el recreo, si no, Señores, nos vemos el próximo martes, buen fin de semana. Gracias.